One Piece cautiva al espectador por muchas razones. Por ejemplo, la historia que os daba contando a lo largo de toda la serie y por cómo este enlaza todo el camino, aun con cosas que creéis irrelevantes que había contado 500 capítulos atrás. Desafíos que motivan al espectador a estar una semana más pegado a la pantalla. Secretos que sabes que en algún punto de la historia se narrarán. Diseños de paisajes que se quedan grabados en la retina y por supuesto también combates que enganchan al espectador. Y en este punto tengo que ser muy claro, no es el mayor atractivo de One Piece por suerte, pero sí está claro que tiene peleas que son puro arte y que marcaron un antes y un después en la historia de la serie. Hoy me gustaría hablar de 7 enfrentamientos que, con toda mi alma, considero que son los más esperados a ver por todo gran espectador de la obra. 7 enfrentamientos que muy probablemente veamos en algún momento y que merece la pena dedicarle un vídeo hablando sobre ellos. Hablaremos de enfrentamientos que aún no se han dado, no de peleas que han sido fuera de pantalla y que quizás Oda nos la muestre en algún punto de la historia. Peleas que sí o sí muy probablemente se acaben por dar desde este punto en adelante. Así que Nakama, te invito a ponerme en la caja de comentarios cuáles son para ti 7 enfrentamientos que tú esperas que se den en la historia de One Piece y que deseas ver con toda tu alma. De paso, regálate un like a ver si este vídeo llegamos a 500 likes y suscríbete a mi canal. Misión llegar a 100.000 Nakamas y sé con vuestro apoyo lo vamos a conseguir. Así que Nakama, bríndame tu apoyo y vayamos juntos al update, que últimamente el canal le está metiendo muchísimo apoyo, así que de corazón, mil gracias. Para mí, el primer gran enfrentamiento a comentar en este vídeo, y que creo que sí o sí se va a dar, es en la actualidad un Shanks vs Kurohige. Una de las grandes citas marcada en rojo desde hace muchísimo tiempo y que todo fan de One Piece espera que se llegue a dar en algún momento de la historia desde este punto en adelante. Durante un tiempo he llegado a dudar sobre si realmente Oda hará darse este suceso, pero personalmente me extraña que viendo el careo de Marineford, teniendo en cuenta que Shanks también se está moviendo y que Kurohige en la actualidad es el emperador que más está haciendo mella, dudo que en algún punto de la historia este versus no se acabe por dar. Seguramente sí o sí lo vayamos a ver. Estamos hablando de dos personajes que se conocen desde la vieja era, desde que eran aprendices de la tripulación de Roger y de Shirohige, y ya ahí sabían el potencial real de cada uno. Kurohige veía a Shanks como una verdadera amenaza pese a ser un mocoso, y nunca ha dejado de tenerlo en la mira, y con Shanks sucede lo mismo. De hecho, el propio Shanks nos menciona que la única cicatriz que le sigue doliendo pese al tiempo que ha pasado es la que Teach le ocasionó en el ojo, siendo la más clara referencia a que finalmente una vez este enfrentamiento vuelva a darse, será mucho más feroz que aquella vez en la que todo acabó sin lamentar mayores pérdidas. Todo fan de One Piece ha fantaseado con este versus, a la par que también ha temido que llegue a darse este momento. Sería la oportunidad de oro para poder ver a Shanks lucirse más allá de darle una hostia y dejar fuera de combate a un novato de la peor generación, y a un Kurohige ser valiente con quien le toca serlo y demostrar todo lo que puede hacer, que es su mayor rival en la actualidad. El resultado de este versus tan teorizado y esperado durante muchísimo tiempo será uno de los grandes detonantes para que finalmente la batalla entre Luffy y Teach se acabe de dar. Por ahora ya no hay motivos para que este versus no se dé, hay motivos más que suficientes. Por ejemplo, él fue el que mandó a Ace a la palestra, tras ser él también el que ha provocado la caída de Garp, ser también el que ha humillado a la banda de su amigo Law, y el que además protagonizará el espectáculo de cara al final de Egghead con casi todo pronóstico. Así que sí, esta batalla se tiene que dar para ver ese detonante de un Luffy contra Kurohige. El siguiente versus del cual quiero hablar es un Zoro vs Mihawk. Por supuesto que este enfrentamiento debe de ser uno de los que tiene que entrar en este vídeo sí o sí. Durante años la comunidad ha llegado a teorizar con la idea de que antes de que Zoro retase a Mihawk, a este último le quitarían el trono, y ese sería Shiryu de la lluvia. Sin embargo, creo que esos pensamientos, esas teorías hoy por hoy quedan muy lejos de la realidad que nos espera en One Piece. Este es el sueño de Zoro, aquel por el que ha luchado durante todo este tiempo, y Mihawk siempre ha sido el muro que siempre estuvo ahí durante todo ese tiempo. Aquel que le enseñó lo que era un verdadero desafío. Aquel que le bajó de un plumazo, de un cuchillo de mantequilla, todo el ego que traía de ser un cazarrecompensa en el East Blue. Aquel que aceptó a aquel Zoro como pupilo para, algún día, ser capaz de superarlo. Ambos están más que preparados para que este enfrentamiento se dé y quitarle ese peso.
Quitarle ese protagonismo que llevamos años esperando por parte de este ansiado enfrentamiento sería quitarle peso y ganas a todo el hype porque se cumpla el propósito de Zoro y su gran ambición. Además, así de una vez por todas podríamos presenciar que realmente Mihawk es más que todo el humo que sale de él, siendo la bestia tan esperada que tenemos en mente de la imagen que se tiene de él desde hace muchísimo tiempo en One Piece. El siguiente versus es un versus que ya hemos visto en One Piece, pero creo que lo volveremos a llegar a ver. Aokiji vs Akainu. Permitidme que haga un breve inciso. Fantaseo con que llegue este momento que ya hemos visto. Y no me refiero a ver la pelea del trono de la marina que se dio en el lapso del time skip, sino precisamente una nueva batalla que cambie por completo el rumbo de la marina. El pupilo del héroe que lleva ahora mismo consigo una cruz enorme versus el hombre que quiere acabar con todo el mal del mundo. Dos formas de ver el mundo de diferente manera, dos compañeros enfrentados y que casi acaban matándose 2 años atrás, y que Oda nos privó de verlo en acción en esa batalla. Sin embargo, sí que creo que si Oda ha reservado ese momento de plasmarlo en papel, es porque tiene en mente precisamente hacerlo en el futuro. Para muchos sé que no tendrá sentido ver un enfrentamiento que ya se dio y que acabó con la deserción de Aokiji de la marina y con un Aokiji bastante mal parado, pero para mí sí lo tiene. Pese a parecer ser que Aokiji haya liquidado con todo el dolor de su alma a su mentor y amigo Garp, sabe de sobra que por la tesitura en la que se encontraba no le quedaba más remedio. Independientemente de cómo haya acabado Garp, realmente no le quedaba más remedio que hacer lo que realmente tuvo que hacer. Estoy en el barco de Aokiji como traidor esencial de Kurohige desde hace muchos años y como una pieza clave del final de One Piece para construir una nueva marina que pueda proteger al mundo con un buen sentido de la justicia. Siempre viene bien que personajes como él, que han estado en las dos caras de la moneda, estén presentes en este cambio que se tiene que dar. Siempre he imaginado a Aokiji como una figura importante del mundo de One Piece en el futuro. Como Aokiji puede ser un almirante de flota en la siguiente marina que se cree, y para que ese cambio se dé, seguramente haga falta que en la guerra final este y su amigo Kainu se enfrenten con todo. Debo de ser de los pocos que piensa que Sabo no será quien enfrenta a Kainu, sino precisamente Kuzan, un personaje que mucha gente no esperaría porque ya ha sido una batalla y perdió, pero creo que encaja muy bien. Una pelea por la verdadera justicia, por el que lucha por una verdad para el mundo, versus por el que está permitiendo todo lo que está sucediendo en la actualidad. La siguiente batalla es un clásico, Luffy contra Kurohige. La pelea clásica, la gran esperada. Una pelea que ya vimos brevemente en Impel Down, con un Luffy fuera de sí por toda la impotencia que tenía y que solo deseaba quitárselo del medio. Para suerte de nuestro capitán, Jinbe intervino para no permitir que la cosa fuera mayor, pero la siguiente vez que se crucen, eso no sucederá. El dios del sol versus el dios de la oscuridad. Amanecer contra anochecer. Finalmente se dará como la lucha más importante de la historia de la piratería, y será una que marque un antes y un después. Pelear contra Teach es siempre un desafío. Un tío con más de una habilidad, un tío que no conoce más apenas nada de todo el potencial que tiene, pero sabemos por palabras propias de Rayleigh que en la actualidad, en aquel momento en Amazon Lily, podía con el viejo, aún estando en una clara desventaja para él. Así que eso nos sirve bien como referencia para saber que realmente el día que nos toque enfrentarnos a Teach, necesitaremos pensar en diferentes enfoques, diferentes estrategias para poder derrotarle. La pelea que o bien llegará a libertad al mundo, o la pelea donde reinará todo el caos. La pelea más importante, sin duda alguna, para el futuro de One Piece y que marcará definitivamente todo el rumbo de cómo puede cambiar la serie en función de quién sea el vencedor. Diferentes metas, diferentes mentalidades, diferentes propósitos, diferentes formas de ver la vida. ¿De qué forma tendrá que pelear Luffy para impedir que Kurohige lo anule tan fácilmente? ¿Será que Kurohige es un usuario de 3 frutas como todos esperamos y además será un excelente combatiente con los Hakis? Todo esto quedará pendiente de resolverse en un futuro quizá no tan lejano. El siguiente versus es uno muy esperado por todos, Dragon vs Imusama. Cuando mencioné la de Akainu y Aokiji, muchos probablemente imaginaban que diría que Dragon también sería una de las opciones a pelear contra el almirante de flota, más teniendo en cuenta los roles de cada uno y el pasado de Dragon como marine. Sin embargo, teniendo en cuenta que los propósitos de Dragon es ir contra el gobierno mundial y teniendo en cuenta la información que ya tiene por parte de Sabo, el líder de los revolucionarios es el claro candidato para pelear contra el rey oculto, contra el dios de este mundo, Imusama.
líder contra líder, D contra el que derrotó a los D 800 años atrás, un todo o nada por un cambio de jerarquía en un momento crucial de la historia de One Piece. El hombre que ha tratado de conocer la historia de protegerla del enemigo versus el enemigo que ha estado ocultando la verdad a todo el mundo entero y que aún así, a día de hoy, sigue siendo todo un enigma. Está claro que si Dragon puede demostrar el 100% de su potencial contra alguien y poner sobre la mesa por qué es el hombre más buscado del mundo, es precisamente este el momento. Y también es el momento de Imu de demostrar el por qué es lo que es, por mucho que custodien por todo este tiempo sus 5 viejos guerreros. Los dos personajes hasta este momento más enigmáticos de todo One Piece, enfrentados en este momento para defender cada uno su propia verdad, su propia idea, su propia hegemonía. Sin embargo, no todo será el color de rosa y veremos cómo todo acaba de diferente manera a lo que podamos imaginar. La siguiente gran batalla que espero es Gorosei vs D y aliados. Personalmente creo que si algo bueno tiene One Piece es que desde primera hora que nos presentaron a estos personajes, muchos intuíamos que iban a ser dignos adversarios para la guerra final. Y ya sabemos que son gente con mucho poder, no solo a nivel de influencia, sino a nivel físico, hasta el punto de ver lo que estamos viendo hoy por hoy en Ezca. Es por eso mismo que será necesario poner a varios personajes que pueden enfrentarlos para derrocar a los actuales líderes públicos del mundo de One Piece. Considero que esta batalla será un 4 vs 4, ya que probablemente Saturn, en este arco posterior antes de la guerra final, verá su fin. Esa es mi impresión sobre este tema. Creo que servirá de ejemplo al gobierno mundial de que realmente las cosas están más serias de lo que nunca antes en 800 años han llegado a estar. Y para enfrentar a Jupiter, a Venus Yuro, a Mars y Warkuri necesitaremos más allá de personajes de un rango alto, sino de un rango único a nivel de poder. Y los únicos que pueden ser claros participativos en estos casos son Luffy y Law como parte del clan D, y siendo las mayores amenazas de este clan conjunto a un Teach previamente ya derrotado, caído en combate contra Luffy, como comentábamos anteriormente. Un Roronoa Zoro con un claro enfrentamiento con Venus. Creo que ahí hay poca discusión, y un Sabo volviendo a enfrentar a los demonios de la Tierra Santa, esta vez sin tener que escapar con Cobra a cuesta o con una clara desventaja en el combate. Creo que este 4 vs 4 será legendario y marcará uno de los compases más importantes de la guerra final. Sin embargo, no será la más importante de todas las peleas que veremos a lo largo del final de One Piece o de esta recta final de One Piece. Que por cierto, parece que esto se está enfocando más a un vídeo de hablar de peleas de la guerra final que un vídeo de las peleas que más me gustaría ver del final de One Piece, porque aquí ya reunimos unas pocas de batallas de cara a la guerra final de One Piece. Que por cierto, si queréis una teoría hablando de las peleas que espero para la guerra final de One Piece, es vuestro momento para darle apoyo a este vídeo. Y la última pelea que espero para este vídeo es la que todo el mundo está imaginando con casi todo pronóstico. Luffy contra Imu. Con carácter obligatorio, creo que veremos esto sí o sí. Comentaba antes la idea de que Dragon e Imu-sama luchasen. Sin embargo, veo factible de que Dragon vaya a caer en esta batalla. No sin antes haber descubierto ciertas debilidades del rey del mundo y pasársela a su siguiente aliado a echarle una mano. Si alguien tiene que relevarlo, ese probablemente, con casi toda seguridad, sea Luffy relevando a su padre, teniendo Imu la oportunidad de oro para marcar una continuidad de una etapa oscura y trágica del gobierno mundial contra el enemigo más importante de su historia, el dios del sol, que tanto se le ha escapado durante 800 años, o un Luffy capaz de cambiar toda la historia que lleva el mundo esperando. Luffy superará antes a su desafío de Gorosei con total seguridad y será además aquel que reviente con total seguridad el símbolo de mayor falsedad construido en el mundo de One Piece, el trono vacío y que realmente no representa en la actualidad absolutamente nada, marcando un antes y un después con la caída pública del dios del mundo de One Piece, llevando finalmente al mundo, tras muchísimo tiempo, a un amanecer que llevaba el mundo entero siglos y siglos esperando. Los D siempre causan tormenta y finalmente prevalecerán por encima de los dragones celestiales que han estado gobernando durante muchísimo tiempo. Por mi parte, estos serían los 7 enfrentamientos más esperados de la historia de One Piece. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, dejad un maravilloso like y suscribíos a mi canal Nakamas. Recordad ponerme aquí abajo en la caja de comentarios vuestros versus más esperados,
Así que poco más que decir. Seguidme por redes sociales porque por allí estoy más activo y estoy subiendo cositas. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.